Bueno, muy bien, bienvenidos a todos. Gracias Ana, a Lago Floral, siempre por la invitación. Siempre son Gracias, estos, Gary. muy bien, siempre como digo, son estas adrenalinas positivas que la vida tiene, que probablemente luego pueda traerlo como ejemplo de lo que quiero traer hoy. Así que bueno, miren, para quienes quizás han estado ya en algún taller mío, quizás no, me gusta siempre comenzar hablando un poco del alma, ¿no? Pero sobre todo del alma en relación con todas estas terapias, con todas estas técnicas, con todo lo que hacemos en estos trabajos, que yo siempre digo, llegamos en general por alguna cuestión bien del cotidiano, alguna cuestión física, alguna cuestión de algún síntoma, algún tema que sentimos que no podemos resolver, que llevamos quizás durante un montón de años, y en la medida que vamos haciendo estos trabajos, un poco vamos conectando con un aspecto más profundo nuestro. Podríamos decir así, quizás vamos tocando un sentido más grande de nuestra propia vida. Entonces me parece algo clave para dejar siempre al comienzo, donde podríamos decir, no hay casualidades, y quizás eso profundo o ese tema que nos lleva a una búsqueda cada vez más profunda, nos regala también, más allá de lo difícil que nos puede hacer, la posibilidad de abrir puertas más grandes, que ni siquiera sabíamos o sentíamos que esas puertas estaban disponibles también para nosotros, ¿no? ¿Qué sería esto? Que un poco decir, bueno, nuestra vida resulta que había tenido un sentido. O sea, para algo yo estaba acá. No es que solamente estaba para resolver conflictos. Y el tema que nos trae hoy, soltando cargas, tomando fuerza, que de alguna manera podríamos decir, van como en una sintonía directa, ¿no? Un poco cuando uno ya suelta una carga, parece que puede ganar una fuerza. Por si no se escuchó antes, en la previa que estábamos charlando con Ana, si alguien en el momento que yo estoy haciendo toda esta pequeña charla, digamos, ¿no?, quiere hacer algún comentario, necesita hacer alguna pregunta, como yo no los veo, abren el micrófono y lo hacen directamente. Esperen que yo quiero ver acá si a lo mejor yo puedo poner otra forma. Claro, no, yo no los veo a ustedes, así que cualquier cosa, ahora acá veo más. Ahora sí, cualquier cosa, abren el micrófono y hacen el comentario que quieren hacer. Bueno, muy bien. Porque estuve pensando, vieron esto, que cada tanto damos una charla previa a algún taller. Entonces, un poco la palabra que más me resonaba para esta parte, para este encuentro, para hoy, fue esta cuestión de las cargas. Y a mí que me gustan los mitos, porque, digamos, los mitos tienen una fuerza muy particular, aunque no me voy a poner a hablar de eso hoy, ¿no? Pero es esto de que no lo sabemos, pero, digamos, todos de alguna manera estamos constituidos también por la fuerza de los mitos. Entonces, quiero traer, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, a lo mejor no, y me voy a dar el permiso de un poco digamos, forzar el mito también para lo que nos pueda ser útil, pero el mito de Sísifo. A lo mejor quizás lo sintieron nombrar alguna vez, quizás no, es un mito griego. ¿Y de qué habla este mito? Me voy a tomar 2 minutos para contarlo, ¿no? Porque quiero llegar a este tema de las cargas, de lo que cargamos. El mito de Sísifo cuenta que Sísifo era un rey, era el rey de Corinto. Y vieron en esos tiempos míticos, los dioses y los hombres estaban todo el tiempo como entremezclados, ¿no? Los dioses tenían muchos, podríamos decir así, raptos que son bien humanos, no son esta imagen de los dioses como nosotros podemos tener ahora de los dioses que son perfectos. Entonces, en ese tiempo de Sísifo, Zeus raptó a la hija de un dios que se llamaba Egina, creo, no es tan importante esto. El padre de Egina era Asopo,
y era un dios que tenía que ver con los ríos, con el agua dulce. Entonces Asopo, el padre de esta diosa que había sido raptada por Zeus, la estaba buscando. Sísifo, que era el rey de este espacio, de su reino, Corinto, se lo cruza y él había visto que había sido Zeus quien se la había llevado. Entonces tiene un momento, dice la historia, que Sísifo era un hombre muy inteligente, pero quizás no era sabio. Esto no es menor, ¿no? Entonces él piensa un momento y dice, bueno, ¿qué puedo hacer frente a esto? Y le dice a este dios, a Sopo, mirá, dice, yo sé quién tiene a tu hija, pero yo a cambio, para decirte quién la tiene, digamos, ya que vos tenés que ver con el agua dulce, te pido que, digamos, nos des un manantial de agua dulce a mi reino, que no lo tenemos. Entonces llegan a un arreglo, Asopo le da el agua dulce y Sísifo le dice, mirá, a tu hija la tiene Zeus. Zeus, como el dios de los dioses, cuando se entera que un mortal se había metido con un tema suyo, digamos, se pone como loco, diríamos acá en Argentina, y manda a Tánatos, que tiene que ver con es la muerte, digamos, a que se haga cargo de Sísifo, como diciendo, ¿quién es este que se va a meter en mis temas? Entonces Sísifo, con esta inteligencia que él tenía, se da cuenta que podía pasarle algo así. Entonces, de alguna manera, espera a la muerte. Cuando la muerte llega, Tánatos, Sísifo le dice, pero que la ve como realmente como un dios muy grande, muy bello, portentoso, que nunca había visto un dios así. Lo seduce, le hace un par de regalos a la muerte y la logra encadenar, la presa. Entonces, ¿qué pasa? Sísifo, muy inteligentemente, por más que era un mortal, encadena la muerte. En el Hades, que es el reino de los muertos, que está el mismo Hades, ¿no? No llegan muertos, porque como la muerte no trabaja, nadie se muere. Entonces Hades, ¿no? Que este circuito de los dioses también se pone como loco, como diciendo, ¿qué está pasando acá? Le dice a Zeus, y Zeus dice, bueno, acá pasó algo con Sísifo, con Tánatos, y lo manda a Ares, que es el dios de la guerra, el que podríamos decir que es Marte. En resumen, Ares libera a la muerte y la muerte se lo lleva a Sísifo. Pero Sísifo, previendo que podía pasar esto, le dice a la mujer antes, mirá, dice, si a mí liberan a la muerte y me llevan, vos no me hagas ningún, vamos a decir así, ninguna pompa, ningún ritual de rey, digamos, ninguna cuestión fúnebre de rey, pues eso déjalo, que a mí me lleven y nada más que eso. Cuando Sísifo llega al inframundo y está frente a Hades, le dice a Hades, bueno, ya sé que estoy muerto, pero mirá lo que pasó. Mi mujer nunca me hizo los rituales que me correspondían por rey, que, digamos, cuando morí. Entonces yo te pido, Hades, si me podés dar un día para que yo pueda volver, ¿no?, a la vida y poder completar este tema con mi esposa. Como sea, tan convencedor era, evidentemente era como un gran político también de los tiempos míticos, podríamos decir así. Hades le da un día. Cuando Sísifo vuelve, le va a buscar a la mujer y le dice, mirá, escondamos no, vayamos no, que nos están buscando todos. Y logra, con esta forma, vivir muchos años más, ¿no? en estos paraísos que de alguna manera tenían los reinos de esos tiempos. Al final, que ya me estoy acercando a la parte principal de esta historia, cuando Sísifo muere, ya muy viejito, ¿no? Y llega al Hades, tanto Zeus como Hades dicen, no, te portaste muy mal, te vamos a dar un castigo ejemplar. Y acá viene el tema. Entonces a Sísifo lo castigan con que él tiene que cargar una roca por toda la eternidad. O sea, él va a subir una roca por el costado de una montaña hasta arriba, la roca va a caer, él la va a volver a subir, la roca va a caer, él la va a volver a subir, la roca va a caer, y así por toda la eternidad. Entonces, esto quería traer, ¿no? Este mito de Sísifo que, para quien le guste, digamos, quien le interese el tema, hay un escritor, pero no me quiero derivar, ¿no? Porque yo voy a forzar un poco el mito, como decía, pero nobleza obliga, lo tengo que decir, hay un escritor francés muy conocido, Albert Camus, él ya murió, que tiene todo un estudio hecho sobre este mito y él habla un poco donde el mito podría mostrar de una manera grande el sinsentido de la vida, donde uno entra en un loop, en un circuito que parece que uno se levanta para levantar la roca,
se va a dormir, descansa, ¿no? Y se levanta para levantar esa roca que es la propia vida. Entonces, para quien le interesa puede buscar un poco de eso. Acá yo lo quiero trasladar a lo que estamos viendo nosotros en estos espacios, y es lo que cargamos que de alguna manera no es nuestro, ¿no? Entonces, ya quiero dejarles como una pregunta que me gustaría que cada uno de ustedes se haga en su corazón, ¿no? Si yo les preguntara, ¿no? En este lugar donde todos somos Sísifo, todos cargamos algo que no nos corresponde, todos tenemos una carga que soltar y una fuerza que tomar. ¿Dónde se sienten ser Sísifos? ¿No? ¿Dónde sienten que a lo mejor se levantan a la mañana y hay algo extra que no les es particular, que no les es propio, que cargan? Quizás cuando uno está muy mal, digamos, yo soy el primero, ¿no? A mí me ha pasado, cuando uno entra en un circuito que a lo mejor le cuesta ver el lado saludable de la vida, a lo mejor se siente Sísifo en un estado completo de la vida. Siente que la vida es su carga. No, es como decir, hoy un día más que me levanto, donde me voy a dormir para descansar simplemente de cargar una roca gigante que es mi vida. Y entonces me levanto y cargo y me voy a dormir y descanso y me levanto y cargo, y si sueño, sueño con la roca que cargo. Bueno, obviamente ahí tenemos que iniciar, ¿no es cierto?, un trabajo, porque ¿qué es lo primero? Que acá ya puedo llegar a otro espacio, ¿no? Tenemos esta pregunta, y es, todos tenemos un lugar de Sísifo y todos cargamos algo. Entonces, como les decía, ¿qué sienten ustedes que cargan que no les es propio? Porque después vamos a ver la diferencia de lo que nos es propio y de lo que no nos es propio. Entonces, como decía, Sísifo, como quizás cada uno de nosotros, a lo mejor Sísifo entró en una hipnosis y él estuvo o está por toda la eternidad cargando su roca sin siquiera darse cuenta que lo hace. Porque esto también nos pasa. Nuestra vida puede ser como una carga, nosotros vamos dormidos, podríamos decir así, pero mientras podamos llevarla, no la vemos. Entonces, nos levantamos, hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Cumplimos con todo lo que tenemos que cumplir. Miren qué palabras voy usando, ¿no? Como cumplir, como nada es un poco consciente, despierto, digamos, desde el plano de la dicha, de lo que uno elige. Entonces, puede darse que un día, un gran dolor, una gran crisis, algo que ya no pudimos sostener más, ¿no? Un síntoma que nos ganó, o por el contrario, un día que todo parece que está bien. Entonces quizás tenemos, como diríamos acá en Argentina, salud, dinero y amor, y estamos plenos, pero de cualquiera de esas dos formas se nos puede mostrar el mecanismo, ¿no? Porque, digamos, ¿de qué estaría hablando este mecanismo? De que nosotros vamos dormidos viviendo una vida donde hay algo más, y que ese algo más es lo verdadero propio que tenemos. Entonces, por un lado, nos puede despertar el dolor, podríamos decir así, lo difícil, el sufrimiento, o por otro lado nos puede despertar que todo lo que creíamos que nos iba a, digamos, que era el sentido de la vida, que nos mantenía dormidos, lo tenemos. Entonces una parte nuestra dice, uy, ¿qué está pasando acá? Si lo tengo todo, igual siento que de fondo algo me falta. ¿Qué es ese algo que me falta? Entonces ahí, como digo, tenemos la primera oportunidad en esas crisis. Vieron palabras, digamos, que todos tememos, pero que entendemos que son las puertas a lo nuevo, ¿no? Miren, hago un paréntesis acá. O sea, yo soy el primero, y probablemente a todos ustedes también les pase. Cuando uno entra en crisis, lo primero que queremos es que la crisis termine. Es como, no sabemos con quién pactar para decir, bueno, está bien, ¿dónde firmo? ¿No? Pero que este dolor se me vaya, que este síntoma se me vaya, que esta situación difícil yo no la tenga que cargar más. Entonces, no es que, digamos, nos vuelve menos humanos o más débiles porque quisiéramos no tener una crisis. No, eso es bien humano. Pero entonces, sí, cierro paréntesis y digo, la crisis es la gran oportunidad donde podemos ver que estamos llevando, si habláramos siempre de esto, ¿no? Una carga, una roca, que la subimos día tras día y se cae y la volvemos a subir, que no es nuestra. Entonces acá ya empieza como lo primerísimo, ver. Claro que al comienzo nos cuesta ver,
Porque inclusive si nosotros consideramos que, digamos, porque vieron sobre la percepción que cada uno tiene de la vida, uno no puede hablar desde afuera, porque es lo que cada uno percibe. Entonces cada uno, de alguna manera, tiene como una verdad que fue construyendo sobre lo que siente que es su propia vida. Entonces, supongamos que haya alguien que vea, como decía antes, que toda su vida es una carga, toda. No es que solamente estoy cargando esto que no puedo conseguir pareja, no puedo conseguir trabajo, o tengo siempre el mismo síntoma, o mi cuestión con la autoestima. No, toda mi vida es una carga. Inclusive, decía, si uno en un momento se despierta y puede ver eso, ahí también, en esa crisis que parecería total, porque uno dice, bueno, ¿y qué me queda frente a esto? Nos queda la oportunidad de darnos cuenta que por más que podamos sentirnos esclavos como Sísifo, que fueron los dioses los que nos castigaron, parece que los dioses nos dejaron un solo regalo, una sola posibilidad que es propia, y es la actitud que nosotros podamos tener frente a nuestra suerte. Es como si nosotros fuéramos Sísifo cargando la roca, como si dijéramos, ah, me acabo de despertar, estoy cargando una roca que me pusieron y parece que me va a tocar llevarla, no sé hasta cuándo, mientras tenga fuerzas. Bueno, ahí me queda una posibilidad que no sabía que tenía y que se acaba de abrir. Y es, ¿y qué actitud tomo frente a esto? ¿Sigo siendo o sigo dormido, haciendo como que no la vi, mientras yo tenga fuerzas y sigo como puedo? ¿O frente a esto que se abrió, me digo, qué desgracia mi vida, soy un pusilánime, mi vida no sirve para nada, no tiene sentido, ¿no? Entro en un vacío absoluto? O es como, miren, quienes han estado alguna vez en algún taller mío o han escuchado algo mío, esto también muchas veces lo suelo decir, y es, frente a las crisis, como nada es casual, cuando uno se dispone a mirar, es como que tenemos, uno podría decir, como si se pusiera una pausa a la vida, uno mira la película que en un primer momento nos puede parecer horrorosa, nuestra propia película, pero de alguna manera es como si por primera vez nosotros en esa pausa parece que vamos a dialogar con la vida, dialogar con lo grande, porque nos damos cuenta que todo estaba unido con nosotros. Entonces, ¿qué sería este dialogar con lo grande? Es como que yo dijera, entonces me quedó esta única oportunidad mía, que parece que es muy chiquito, y es mi actitud. Entonces es como si yo pudiese elegir y decirle a la vida, vida, me acabo de dar cuenta que este es mi juego, esta es mi roca, esta es mi montaña, esta es mi dificultad. Pero ¿sabes qué? Yo la voy a hacer digno, porque yo elijo hacer digno mi juego. Ya lo que estoy diciendo ya puede sonar como el día y la noche, ¿no es cierto? Claro que cuando uno parece que solo la pasa mal, parece que uno no pudiese encontrar una dignidad en algo tan difícil. Pero ¿de qué nos vamos dando cuenta muy rápidamente? Que una primera actitud es una primera actitud sobre lo doloroso o lo difícil que parece que hay, pero uno no tiene idea todos los caminos que en esa primera actitud ya se pueden abrir en simultáneo con ella. Porque resulta que uno después empieza a dar cuenta que también era uno que solo tenía una sola forma de mirar y de sentir. Y luego veremos por qué sistémicamente también la sostenemos y la hemos sostenido tanto tiempo, tantos años. Entonces, esto es lo primero. Supongamos que a lo mejor la vida de cada uno de ustedes, la mía, no sea totalmente dolorosa y negativa y tan total con esa, digamos, con ese decreto como le pasó a Sísifo. Pero entonces también le podemos hacer una pregunta a esto difícil que nos pasa, ¿no? Y en este diálogo con la vida. Es como decir, bueno, parece que este es mi desafío. Miren, y voy a subir la apuesta. Yo puedo decirle a la vida, porque probablemente muchos de los que están acá ya han sentido alguna vez que la vida tiene, por lo menos esto tiene que ver con lo que cada uno siente, ¿no? Pero que nuestra vida tiene un sentido grande. Entonces que quizás uno fue viviendo, fue dando lugar a distintos procesos, experiencias, y uno se dio cuenta que había algo para aprender en lo difícil. Entonces, supongamos que uno inclusive esté ciego de eso. Uno puede decirle a la vida, mira vida,
yo voy a ser digno en mi juego, inclusive si mi juego no tuviese ningún sentido. Yo elijo, digamos, posicionarme en un lugar donde, por más que no sé si esto tiene un sentido, si cuando esto se termine habrá valido para algo, no importa, elijo yo hacerlo digno ahora. Entonces, con más razón, si uno siente que la vida tiene un plan más grande, uno podría decir, nos puede ser más fácil dignificar el proceso, dignificar la roca, ¿no es cierto? Bueno, vuelvo a decir, si alguien quiere hacer algún comentario, necesita abrir el micrófono, la cámara, lo hace y bueno, y está todo bien, ¿eh? Entonces, dicho esto, este primer punto que quiero traer, que esto excede a las constelaciones, a cualquier terapia que uno haga, y es lo primero, ¿no? Y es cómo me posiciono yo frente a lo que me sucede. Si tengo la gracia, podríamos decir así, la virtud de creer de que todo tiene un sentido, como decía, bueno, quizás simplemente a veces olvido porque no la estoy pasando bien, pero cuando recuerdo eso, muy rápidamente me puedo decir, ah, bueno, esto que me está pasando, que hasta ahora yo vivía solo casi como una maldición, como la maldición de Sísifo, ahora me di cuenta que no estaba viendo bien, pero que tenía algo para enseñarme. Y que cuando yo aprenda lo que esto tiene para enseñarme, probablemente en ese solo proceso ya podemos hablar de una carga que se suelta y una fuerza que se toma. ¿Eh? Puedo llevar un poco más esta cuestión del mito de Sísifo, y vuelvo a decir, para quienes lo conozcan, o nobleza obliga, quiero decir, lo esfuerzo para lo que nos es útil. Pero, ¿qué podemos darnos cuenta? Podemos darnos cuenta desde el mundo sistémico, desde lo familiar, y hacer un paralelo con este hombre que le tocaba llevar esa roca por la eternidad. Que a la roca no la puso él, a la roca la pusieron los dioses, ¿no? La pusieron otros que estuvieron antes, que tienen más poder. ¿Y quiénes podrían ser los dioses para nosotros? Nuestro sistema familiar, en un plano profundo para nuestra alma, se vuelve un espacio como de dioses. ¿Por qué? Porque nuestra almita también ha sido fiel y ha tomado cargas que no le corresponden. En este caso, nosotros las tomamos, así se las pusieron, aunque sistémicamente también uno puede decir, el sistema nos pone cargas, ¿no? Como se las pusieron a Sísifo. Entonces, para nosotros, nuestro sistema familiar, como pertenecer a él para nosotros es la vida o la muerte, también tiene una forma de Dios. Tiene una forma de, digamos, de aquello que nos puede dar la vida o nos la puede quitar. Porque cuando tomamos esas cargas, cuando nosotros nos hicimos cargo, éramos pequeños y éramos vulnerables y necesitábamos pertenecer. Yo siempre digo, hay un doble juego, ¿no? Hay una necesidad que uno tiene con el sistema, porque ahí se le juega la supervivencia o no, digamos, y a la vez hay un amor incondicional que uno tiene hacia el sistema. Y ese amor es tan profundo que es muy misterioso esto, ¿no? Porque de la misma manera que uno necesita estar para vivir, uno está dispuesto a dar la vida para que lo amen. Entonces, vamos viendo el paralelo, que resulta que quizás parte de esta roca gigante que nosotros cargamos, mucho de eso no nos corresponda. Quizás lo estamos cargando, digamos, no por una maldición como los dioses, sino por una fidelidad a nuestros propios dioses, que podríamos decir nuestro propio sistema familiar, que en algún momento se instaló eso, y nosotros, como se instaló allá lejos y hace tiempo en nuestra infancia, pero es en nuestra infancia, en los planos del alma, sigue estando presente ahora, absolutamente acá. Entonces, ¿qué pasó? Como digo, para nuestro consciente fue hace mucho tiempo, cuando nos estábamos formando en el plano de la personalidad, en el plano consciente. Entonces, nosotros se nos hizo, podríamos decir así, invisible la roca, que como digo, solo cuando se pone muy pesada, cuando algo se pone muy duro, es cuando vemos el mecanismo y podemos ver que hay algo que podemos cargar que sí es propio, nuestra propia vida, pero hay algo que estamos cargando que no es propio. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de aquello que cargamos, de lo que es propio y de lo que no es propio? Miren, de alguna manera es bastante simple, aunque
se nos hace en general invisible. Todo eso que en nosotros produce todas emociones que vibran bajo, llámese, ¿no? Y que uno lo une con, digamos, no hablo de los actos que hicimos conscientes, ¿no? Hablo de la infancia, de nuestra familia, ¿no? De todo lo que sucedió en esos tiempos, pero que está vivo hoy. Todo lo que cargamos decía como vergüenza, culpa, miedo, ira, odio, resentimiento, deseos que no podemos cumplir, orgullo. Todas esas emociones tienen que ver, digamos, cuando estamos cargando y estamos con todos esos enojos, con todas esas frustraciones, eso tiene que ver con esas cargas que no nos corresponden. Porque es muy diferente, pongo un ejemplo simple, miren, cuando uno se propone algo, y uno va hacia algo que también le cuesta trabajo, que también es una carga. Podríamos decir, uno va a un gimnasio o uno hace una actividad física. Al otro día nos duele el cuerpo, pero uno se da cuenta que a uno le duele el cuerpo por algo bueno que uno hizo. Entonces, claro, ahí nos damos cuenta de lo que nos es propio, eso que nos produce coraje, alegría, que nos puede producir al comienzo, claro, miedo porque salimos de la zona de confort, pero cuando habitamos esos espacios nuevos, nos damos cuenta que eso sí es nuestro. Entonces, acá viene otra pregunta también, ¿no? Que probablemente también se une con las que les hice antes, y es, ¿cuánto de lo familiar cargamos como una roca, como Sísifo, que no nos es propio? Y uno puede decir, ¿y por qué lo llevamos? Lo llevamos por amor. Es el amor de un niño, de una niñita pura, que como decía, o por un amor incondicional que vio que en la familia eso estaba como falta, entonces es como si pusiera su vida al servicio de esa falta que a lo mejor tiene 50 años atrás, ¿no? Pero que sigue viva hoy, porque ese pedacito de alma todavía no quedó como escindido de nosotros, o ni hablar si nos tocó vivir alguna situación traumática, ¿no? En la infancia. Entonces, ni hablar eso, porque esa almita, ese niñito queda quebrado, herido. Entonces, ¿qué pasó en ese mismo tiempo? Mientras nosotros tomábamos esas decisiones de inmolarnos por los que estuvieron antes o ver cómo sobrevivíamos a un trauma, era al mismo tiempo que nuestra personalidad, podríamos decir así, se estaba forjando. Entonces, por eso se nos hace tan invisible, porque aquello que cargamos, de alguna manera, forma parte de o de nuestra máscara o de lo que consideramos nuestra personalidad. Entonces también nos cuesta verlo. Y también como que en algún lugar es como si uno dijera, ah, bueno, Daniel, pero si yo tengo que soltar esto, casi como que me tengo que rearmar a mí mismo. Quizás no es tanto como eso. Pero ¿y si eso fuera? Qué importante que es que pongamos un norte grande a nuestra vida. Es como decir, bueno, ya sé que yo no voy a poder cambiar mi vida de un momento a otro, pero ¿qué norte me pongo? ¿Qué quiero para mí? Bueno, quiero ver cómo separo, como diríamos acá en Argentina, la paja del trigo. Entonces me hago cargo de lo mío y eso me da dignidad y dejo lo que no es mío con quienes corresponde. Porque uno habla, ¿no?, de las constelaciones, de cómo están las implicancias, cómo el sistema nos toma para que nos hagamos cargo de temas, pero eso, tómenlo no como una maldición a los Sísifo y que tiene que ser para siempre, sino uno podría decir como algo que está en cada uno de nosotros, que nos está llamando con ese síntoma, pero simplemente para que miremos y demos lugar con amor y dejemos con quien corresponde lo que corresponde. No es para que lo carguemos para siempre. Porque ahí vuelvo a decir, ahí donde están todas esas emociones que vibran bajo. Ojalá que todos vayan entendiendo, ¿no?, un poco de lo que vamos hablando. ¿Qué pasa entonces, como decía? Que como estas formas pasaron a formar parte de nuestra quizás personalidad, es una buena excusa cuando uno se dice yo soy así. Yo nací así, soy así. Yo recuerdo cuando era chico una vecina que tenía en mi barrio decía, hay gente que nace con estrellas y hay gente que nacen estrellados. Entonces, claro, yo ya en esa declaración, yo ya me justifiqué. Pero otra cosa que no es menor. Si yo, digamos, tuve la oportunidad o no de ver mi propia roca, pero supongamos que la vi y que hice cualquier cosa y la volví a tapar y continúo, digamos, como puedo para adelante, pero sin dar lugar a lo que tengo que dar lugar y sin dejar con quienes corresponde lo que corresponde, eso
digamos, como no se resolvió, no es digno. ¿Y qué va a pasar? Va a continuar en los que continúen, en la familia, en el sistema. O sea que también hay una dignidad de, uno podría decir, de salud, también para los que vienen, para mis proyectos, para mi vida. Entonces, acá viene, digamos, un tema que es clave, unido con esto de la personalidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que en aquellos tiempos de la infancia, donde empezamos a cargar lo que cargamos, que hoy quizás toma forma de distintos síntomas, eso, cuando lo incorporamos, tuvo que ver con un sentir. Sentir es la clave, y probablemente tuvo que ver con un dolor, tuvo que ver con una situación difícil. Entonces, claro, ahí está también otro gran tema, y es que nosotros vamos a tener que permitirnos en el proceso, quizás recibir un acompañamiento para poder permitirnos que ese dolor que está atravesado en distintos lugares del cuerpo, ¿no? Y que se ha hecho carne en nosotros, pueda moverse, pueda continuar su camino. Esa emoción, ahora que somos adultos, le podamos dar lugar. ¿Ven? Me toco la garganta, el corazón, las tripas, lo que fuere. Entonces, esta es otra cuestión muy importante, el volver a sentir para poder dar lugar. Porque esto no es intelectual, y desde este plano estamos hablando ahora, pero esto tiene que ver con el sentir. Otra cuestión que también le tenemos que dar lugar luego en el sentir, y es que obviamente vamos a sentir culpa. A mí me pasan muchos trabajos, personas que, digamos, a lo mejor me dicen, no, Daniel, quiero hacer una constelación porque yo quiero cortar con mi mamá, cortar con mi papá, me fui a vivir a China, no cambió nada. Claro, porque no está en el cortar. Cuando uno comete esos actos extremos, en realidad, si uno se da cuenta, lo que hay detrás de eso es que la fidelidad continúa. Al comienzo es difícil de entender, porque uno dice, pero ¿cómo? Si yo dejé de hablar, si yo dejé de estar, si yo me mudé lejos, ¿cómo el síntoma sigue estando en mí, el enojo sigue estando en mí? Claro, porque en algún lugar, el niñito que soy, la niñita que soy, sigue sosteniendo esa forma. Entonces, como decía esto, me pasan los trabajos y lo puedo ver a lo mejor en mí mismo, en mi historia. Y es que a las personas nos puede dar más culpa, es como decir, no, ¿cómo le iba a doler yo a mi mamá el trauma que me causó? ¿Cómo le iba a doler a mi papá el trauma que me causó? Pues sí, esa es la dignidad de la vida, porque no es nuestro, no nos corresponde. Luego después me voy a seguir preguntando por qué sigo cada mañana levantando mi roca, porque no me corresponde. Y saben qué, como decía, si el sistema me llama a través de algún síntoma, no es porque quiera que yo cargue para siempre la roca, sino quiere que de alguna manera esto encuentre su integración en el sistema, sea mirado con amor, sea incluido, pero para que encuentre la paz. Entonces, no lo quiere el sistema, no lo quiere mi cuerpo, no lo quiere mi alma, en los planos verdaderos, no lo quiere la vida para mí. No lo quiere, digamos, si yo tengo un plan en esta vida, no quiere eso. Uno podría decir, quizás todo esto está para que en algún lugar yo me permita sentir lo que tenga que sentir, para luego, en ese crisol, que probablemente no, uno podría decir, a lo mejor no es fácil, pero uno lo puede ir haciendo paso a paso, donde yo digamos, ¿por qué uso la palabra crisol? ¿No? Sería en ese fuego que yo me tengo que entregar a hacer el proceso que tengo que hacer, verdaderamente me dé cuenta un día que por primera vez empiezo a tocar los terrenos que me son propios, que vine a tocar esta vida, y voy a tener algo de lo propio para dar. Y ya miren, el propio camino es algo enorme. Entonces, esto son también otras cuestiones claves. La actitud que tenemos frente a lo que nos sucede, ¿no? Y darnos cuenta, esto que tiene que ver con el sentir, con dar lugar, digamos, con la mala conciencia que podamos llegar a sentir, si queremos, si nos proponemos dejar con los anteriores lo que es de los anteriores. Miren, a mí me pasan muchísimos trabajos que, esto como decía, que a lo mejor la persona al comienzo siente o una culpa, pero cuando se permite dejar, lo primero que siente es una liberación. Y a mí que me ha tocado estar, a lo mejor, estando en el plano de la persona que tiene que tomar lo que le es propio, supongamos, quien produjo un dolor, la persona que, digamos, que no se estaba haciendo cargo del acto, mamá, papá, un tío, un abuelo, sea quien sea, ¿no?
cuando se les devuelve lo propio, las personas también se sienten mejor, se sienten más enteras, hay una dignidad. Porque si habláramos de papá y de mamá, y nosotros queremos seguir haciéndonos cargo de sus actos para cuidarlos a ellos, mientras estemos en ese plano, mamá y papá no están como mamá y papá para nosotros, porque nosotros los estamos cuidándose a ellos de sus actos. Entonces nosotros estamos casi como en lugar de nuestros abuelos. Entonces, claro, vuelvo a decir, después nos preguntamos por qué nos cansa tanto la vida, por qué la roca nuestra de Sísifo es tan pesada, porque no tenemos la fuerza de papá y mamá, porque para tomar la fuerza de ellos, tenemos que dejarle a ellos lo de ellos. Esto es una cuestión muy importante. Entonces, es muy misterioso esto. Uno sostiene una mala vida por amor, pero vuelvo a decir, cuando uno mira de cerca, es un amor ciego, es un amor falso, no es un amor digno, es un amor de un niñito que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Entonces, la dignidad para mí, para mi sistema, para mi familia, para mis padres, para mi historia, ¿no? Es comenzar a dejar lo que no es mío con quien corresponde. Obviamente, en el mismo proceso, para tener más dignidad, es tomar también los actos que a lo mejor yo pude producir dolorosos en otras personas, porque ninguno de nosotros somos, no sé, la Madre Teresa, y quién sabe, probablemente la Madre Teresa también tenía su sombra, porque todos somos humanos. Entonces, dejar lo que no es nuestro con quien corresponde y tomar lo que es nuestro. Y si nosotros cometimos actos sobre algunas personas que a lo mejor estamos todavía en una situación de culpa, porque uno dice, ay, porque me siento culpable cuando yo cometí tal acto con tal, ¿saben qué? La culpa también es un limbo, donde yo no me hago cargo del todo del acto que cometí, porque mientras siento culpa, no estoy mirando el dolor del otro. Esto será un tema para otra charla, ¿no? Pero son movimientos que van, ¿a dónde nos van llevando? A una dignidad, a un presente, a un diálogo con la vida, donde yo le digo a la vida, una vez más digo esto, es decir, vida, este es mi juego, mira, lo estoy haciendo digno, de la mejor manera, por lo menos con la mejor conciencia que tengo. Y en el mismo momento, ya que viene con el título, como decía, que vamos soltando las cargas, vamos tomando la fuerza. Porque hay una cuestión directa. Si nosotros podemos simbolizar a todo eso que cargamos como la roca, quizás a nosotros solo nos corresponda subir la montaña cuando estamos en un desafío y bajar la montaña cuando parece que nos es fácil, solo con nuestro propio peso, con nuestros propios desafíos. A ver, dar lugar a todo lo que estuvo en nuestra historia y a todo lo que tengamos que no es propio, ese es uno de los desafíos. Entonces podríamos decir así, en el momento que nosotros comenzamos el camino, la roca ya se resignifica. Y en el momento que hacemos todo el trabajo, probablemente nos dimos cuenta que quedó mucho más pequeña, que es la que nos corresponde. Pero la que no era nuestra y pertenecía a nuestra historia, a nuestro sistema, a quien haya sido, quien era el dueño la necesitaba. Esto es clave. Quien era el dueño, no importa que ya no esté vivo, para completar su circuito la necesitaba porque era su dignidad. Es como si nosotros, en algún momento, para completar un circuito como almas, nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar que todos los actos, porque a lo mejor algunos de ustedes tienen hijos y no se dan cuenta, pero ya los hijos están cargando algo que es de ustedes. Entonces, en algún lugar, sus almas van a querer, digamos, como si uno mirara desde otro plano, decirle a los hijos, no, esto, por favor, déjenlo conmigo, que es mío, porque yo lo necesito para completar mi camino. Así que bueno, esto era un poco lo que quería traer, estoy más o menos en tiempo. Este domingo, en este taller, que por más que va a ser esencialmente de trabajos de constelaciones, vamos a dar lugar a algo de esto. Y bueno, Anita, yo no sé cómo seguimos, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, es el momento. Si no, de mi parte, les deseo todo lo mejor y cierro acá. ¿Cómo estamos, Ana? Gracias, Daniel. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera decir. Bueno, a ver qué me dice. Mil gracias. Bueno, gracias, Olga.
Gracias a todos. Espero haber Muchas sido gracias, Daniel. A ti también. muy bien, espero haber sido claro, y que todos podamos ver nuestra roca, aunque nos cueste, y que podamos paso a paso ir haciendo algo productivo con ella. Que estén muy Nos, bien. nos vemos el Adiós. domingo. Ya los que Claro que quieran, sí. sí, los invito a escribir a nuestro WhatsApp o correo. Va a ser un taller a las 9:30 de la mañana, hora México, y pues por allá les damos todos los demás detalles. Gracias. Adiós. Hasta luego.